Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo una mini reseña de Ormond, de María Edgeworth. A ver si lo digo bien. Edgeworth. Gracias a la masa crítica por haberme mandado Ormond. Estoy enamorada. ¿Por qué? Porque yo ya conocía a esta autora de Belinda, que la había leído cuando fue el año pasado. Una maravillosa obra de 1801 o 1000, por ahí anda la cosa. Esta autora es una de las autoras de Mesilla, de Jane Austen. De hecho, nombraba a esta autora en algunas de sus libros, pero ahora mismo no me acuerdo en cuál. Y bueno, y Libros de Seda ha rescatado a esta autora. Este es el segundo libro que están publicando de ella. Es de 1817, si no recuerdo mal. Y me parece una autora a tener en cuenta. Envejecidos son de 1800, pero conservan esa frescura. Es que no me parece que hayan envejecido mal. Son muy interesantes. Además, son telenovelescos. Con Belinda me lo pasé muy, muy bien. Y con Ormond me lo he pasado también muy bien. Son libros, sobre todo, geniales para lecturas conjuntas. Porque con la cantidad de cosas que pasan, esto hay que comentarlo. Y por eso yo también hago esta reseña, porque esto hay que comentarlo. Es que este libro da para comentar. Ormond es un muchacho huérfano que los padres, sobre todo el padre, era amigo de vale, yo y los títulos. De un señor con título, un conde, un no sé qué. Y bueno, pues es adoptado y es apadrinado por este hombre que él acepta en su familia, al amigo del padre. Y claro, Ormond se ve envuelto en esta nobleza, que él no tiene un duro. El problema es que es como todo chaval del mundo mundial, se junta con el hijo de este hombre, que son de su misma edad, y digamos que este hijo, o sea, este chaval es un poco bala perdida, pero bueno, pero como es rico, se le pueden permitir ciertas cosas. A él no. Y hace una cosa tremenda. Bueno, dispara a un hombre, digamos que así empieza. Y ese hecho le van a acarrear consecuencias. Una de las principales es que su tutor le va a echar de casa. Menos mal que va a estar acogido por el primo de su tutor, que también es gran amigo del muchacho, ya que lo conoce desde que era joven. Y este primo le llaman el rey porque él se siente el rey en sus tierras. No quiero contar más porque, bueno, sus cosas. Este muchacho lo que quiere es mejorar como persona, no ser tan efusivo. Él lo que quiere es ser un buen hombre y, bueno, labrarse un futuro. Es un libro costumbrista donde vamos a ver a la Irlanda de esta época con bastantes personajes raritos. Vale, es que me gusta mucho esta autora porque tiende a crear unos personajes excéntricos, cínicos, sobre todo excéntricos, ¿vale? La excentricidad a veces gana mucho. Y también situaciones. A esta chica le gusta el drama, a la autora. Van a conseguir crear un libro costumbrista muy resuelto y ameno. La verdad es que me encanta la ambientación irlandesa. De hecho, si no recuerdo mal, la autora estuvo muy comprometida con los asuntos sociales como el racismo, la hambruna que asolaban en ese momento en Irlanda. Además, recibió una educación muy liberal para la época y se nota. Tiene ese punto crítico, ese punto cínico ante la sociedad. Creo que la crítica de esa sociedad está muy bien creada y, en resumen, yo creo que es un libro muy curioso, la autora aún más, y solo espero que traigan más libros de la autora porque yo los quiero leer todos. 2 libros de ella y 2 libros que me han gustado muchísimo. Y nada, decidme si vosotros conocéis a la autora, si la habéis leído. Muchas gracias por darle a like, muchas gracias por estar suscritos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!